Hola, ¿cómo están amigos y amigas del mundo? Mi nombre es Eduardo Lugo Jiménez, reportando desde el Carrizo, Nuevo León, en una bonita noche de miércoles. Antes de iniciar, quiero decirles que si escuchan un pequeño silbido durante esta presentación, es un pinche grillo mutante que está por ahí escondido y no he podido matar, pero está haciendo un ruido muy cabrón que se escucha en todo el centro de salud. Entonces, este pinche grillo modificado genéticamente por Monsanto y del espacio exterior nos va a estar acompañando durante esta presentación. Muy bien, como ya se habrán dado cuenta, el día de hoy vamos a ver un tema muy breve pero muy importante, que es el tema de patología digestiva pediátrica. Esta presentación va dedicada a todos los niños vomitones del mundo. Yo fui un niño vomitón. Para recordar que un niño enfermo del estómago es muy diferente a un adulto enfermo del estómago. Un niño enfermo del estómago es que literal se le meta Belcebú, gire su cabeza a 360 grados, hable en latín y al mismo tiempo vomite por la nariz y por la boca. A todos los padres de familia, no se vuelven padres de familia hasta que su pinche hijo se enferma del estómago, y es ahí cuando uno aprende a ser padre, cuando su pinche hijo está vomitando por la nariz en un excusado y se caga al mismo tiempo. Yo les voy a contar una historia muy breve de cuando yo una vez me enfermé para que vean que esta posesión satánica sí pasa. Yo estaba dormido, desperté, me siento mal, puta madre, quiero vomitar. Le desperté a mi mamá, tenía 7 años de edad, era un pequeño niño virgen. Eh, Desperté a mi mamá para decirle que me sentía de la verga. Entonces dije, voy a vomitar, me voy a vomitar en este momento. Antes de llegar al baño empecé a vomitar por la nariz y por la boca y me estaba atragantando. Y mi mamá me agarró, o sea, como que me movió para evitar que yo me ahogara. Entonces yo lo sentí como un insulto a mi persona. Entonces empujé a mi mamá y le dije, ¿estás pendeja, mamá? ¿Estás pendeja o qué? Mi mamá, la cara de mi mamá fue oro, amigos. Mi mamá no sabía qué hacer, no sabía si reírse, no sabía si darme una cachetada, no sabía si llamar al cura y decirle que su hijo había sido poseído por Satanás. Pero posteriormente la historia terminó siendo graciosa y ahora la recordamos como un bonito recuerdo del pasado cuando le dije pendeja a mi madre. Y todo gracias a la patología digestiva pediátrica. Y eso es lo que vamos a ver hoy, amigos. Vamos a ver cacas con sangre, vamos a ver vómito, vamos a ver diversión, ¿ok? Recuerden, mi nombre es Eduardo Lugo Jiménez. Piensen en mí, tóquense pensando en mí. Y ya podemos dar inicio a esta presentación. Muy bien, vamos a empezar muy rápidamente con la atresia y la fístula traqueosofágica, ¿ok? Muy bien, hay diferentes tipos de fístulas traqueosofágicas. La más común va a ser la tipo 3. El 70% de las fístulas traqueosofágicas van a ser tipo 3. ¿Y qué significa la tipo 3? Va a haber una atresia proximal y una fístula distal, ¿ok? Como podemos ver en esta imagen, va a haber una fístula de la tráquea al estómago y la atresia del esófago va a ser proximal, ¿ok? La clínica, obviamente va a haber un antecedente de polidrapnios, como el bebé no va a poder introducir el líquido amniótico en su sistema digestivo, va a haber polidrapnios, va a haber una imposibilidad para pasar la sonda nasogástrica, es decir, la sonda nasogástrica se va a quedar aquí en el esófago debido a la atresia. Va a haber salivación excesiva, cianosis, y si hay fístula distal, como en este caso, como en la tipo 3, va a haber distensión abdominal por el aire, es decir, como va a haber una comunicación tráquea-estómago, se va a llenar de aire. El diagnóstico definitivo va a ser por radiografía de abdomen con la sonda nasogástrica enrollada en esófago, o vamos a hacer un estudio radiográfico con contraste hidrosoluble, ¿ok? El tratamiento va a ser quirúrgico y su principal complicación va a ser el reflujo gastroesofágico. Por eso tiene un bisturí, porque el tratamiento va a ser quirúrgico. Muy bien, continuamos con las hernias diafragmáticas congénitas. Van a haber dos tipos. Esta es la parte anterior del paciente y esta es la parte posterior, ¿ok?
Aquí está el esternón, es un corte. Entonces, la hernia de Bochdalek posterior, que es esta, va a ser una alteración en el cierre de los canales pleuroperitoneales posterolaterales para recordar Bochdalek, back left, izquierda y posterior. Se va a asociar una malrotación intestinal con hipoplasia pulmonar y nos va a dar una clínica con cianosis, depresión respiratoria postnatal, hipertensión pulmonar, cavidad pulmonar excavada y desplazamiento del latido cardíaco a la derecha. ¿Okay? Hay que recordar que como es una hernia diafragmática, todo el contenido abdominal va a subir a la parte torácica. Entonces, por obviedad, el abdomen va a estar excavado y a la radiografía vamos a encontrar pues las vísceras en la parte del tórax. Eso va a hacer también que genere la hipertensión pulmonar y el desplazamiento del latido cardíaco a la derecha. El tratamiento va a ser primero, antes de operar, estabilizar la hipertensión pulmonar. Esta carita está ejemplificando la cianosis y la hipertensión pulmonar. Y posteriormente a que solucionemos la hipertensión pulmonar, vamos a cerrar quirúrgicamente. La anterior se va a llamar la hernia de Morgagni paraesternal anterior. Esta generalmente es asintomática y va a ser un hallazgo incidental. El tratamiento, aunque esté asintomática, tiene que ser quirúrgico debido a que tiene riesgo de estrangulación, que alguna víscera sufra estrangulación. Muy bien, continuamos con el reflujo gastroesofágico. Van a haber dos tipos, el fisiológico y el patológico. Como ya sabemos, los pinches bebés de vez en cuando se vomitan, le vomitan a su papá en la boca, hay videos, es muy gracioso, pero solo es gracioso si ocurre en menores de 2 años y no hay retraso ponderoestatural. Bueno, el patológico también puede ser gracioso, pero ya es un humor un poco más negro, porque el patológico, aparte del reflujo, van a haber complicaciones o síntomas. Las complicaciones las vamos a enumerar como escasa ganancia ponderal, es una complicación, neumonías o laringitis o apneas obstructivas de repetición, esofagitis y el síndrome de Sandifer, que vamos a encontrar al paciente en opistótonos o posturas cefálicas anómalas para prevenir este reflujo gastroesofágico. El opistótonos, traté de ponerlo aquí en esta imagen, recuerden que es una posición típica del tétanos o típica de que se te meta el diablo. El paciente va a estar todo chueco para evitar el reflujo gastroesofágico o posturas cefálicas. Hay que recordar que también se puede acompañar por neumonías de repetición, laringitis y el amigo está morado para recordar que pueden haber apneas obstructivas de repetición. El diagnóstico, aquí hay unas tiritas de pH, la pHimetría va a ser el gold standard, sin embargo no vamos a usarla a menos que queramos verificar la eficacia del tratamiento, que sean casos de reflujo con manifestaciones extradigestivas o que hay una mala evolución. El resto de los pacientes que no tengan esto, vamos a realizar el diagnóstico con clínica y viendo que tenga una respuesta apropiada al tratamiento. En este caso, el tratamiento va a ser posición supino o decúbito lateral. La posición de prono es la ideal para evitar esto, sin embargo, el paciente se puede asfixiar, entonces no hay que recomendar eso. ¿Okay? Y los IVPs. Las dosis van a ser omeprazol, 1 a 2 miligramos kilo día. Y en refractarios, como en los adultos, vamos a usar la funduplicatura para solucionar el reflujo. Continuamos con la estenosis hipertrófica del píloro, ¿ok? Acuérdense, el píloro, la comunicación entre el esófago y el estómago, hay un esfínter que se llama píloro, ¿no? Eso es como segundo día en la carrera de medicina, amigos. La clínica, obviamente, como va a haber una hipertrofia del píloro, va a haber una estenosis, el contenido alimentario va a tener dificultad para pasar al estómago, entonces van a haber vómitos en proyectil, como este niño, inmediatos a la toma, alimenticios, no biliosos, recuerden, no biliosos para recordar a qué nivel está la patología, hambre, irritabilidad, y generalmente se da a las 3 o 6 semanas de edad. El laboratorio, obviamente, por tanto, vómito, alcalosis metabólica, hipoclorémica e hipopotasemia.
La exploración, vamos a encontrar un paciente desnutrido, podemos encontrar ictericia y podemos palpar la oliva pilórica. El diagnóstico lo vamos a hacer mediante eco, en donde tenemos que encontrar que el grosor del músculo pilórico va a ser mayor a 3 milímetros y la longitud global del canal pilórico va a ser mayor a 15 milímetros. Va a haber un diagnóstico diferencial con atresia duodenal. En la atresia duodenal vamos a encontrar el signo de la doble burbuja. Y el tratamiento va a ser corrección de la deshidratación, vamos a corregir todo esto que vimos en el laboratorio y ya posteriormente hacemos la pilorotomía de Ramstead abierta o por la paroscopía. Esto es para recordar que la alcalosis metabólica va a ser hipoclorémica, está cagando cloros. Muy bien, continuamos con un tema muy divertido, NOT, el megacolon agangliónico congénito o enfermedad de Hirschsprung. ¿Qué es la enfermedad de Hirschsprung? Bueno, la enfermedad de Hirschsprung es una patología en donde hay una ausencia de las células ganglionares en el plexo mientérico de Auerbach y en el submucoso de Meissner, y esto va a generar una hiperplasia compensadora de células nerviosas colinérgicas, ¿ok? Entonces se va a llamar megacolon agangliónico porque va a ser un supercolon. Lo vamos a encontrar al macro de un tamaño elevado. Agangliónico porque va a haber ausencia de las células ganglionares de los dos plexos. Principalmente va a afectar el recto y el sigma. Y el síntoma principal, para que lo recuerden, va a ser el estreñimiento, ¿ok? Más los datos de obstrucción. La exploración física, vamos a encontrar distensión abdominal, vamos a palpar la masa en la fosa ilíaca izquierda debido al megacolon. Sin embargo, en el tacto rectal va a haber una ampolla vacía y va a haber una hipertonía del esfínter anal. Entonces le vamos a hacer la maldad al niño, sorry, pero la hipertonía del esfínter anal es parte del diagnóstico. Las complicaciones, enterocolitis por C difficile y pues el retraso ponderoestatural. El diagnóstico lo vamos a hacer con enema opaco y vamos a encontrar una imagen característica en dientes de sierra y la biopsia para el diagnóstico definitivo, en donde vamos a observar que hay una ausencia de las células ganglionares en ambos plexos, y el tratamiento lo vamos a realizar quirúrgico y vamos a hacer una resección de todo el segmento gangliónico. Hay que saber que la enfermedad de Hirschsprung se relaciona a otras enfermedades, entonces hay que hacer un cribado genético y un interrogatorio para descartar que hay otra patología y tratarla. Hay que recordar que la enfermedad de Hirschsprung es la causa más frecuente de obstrucción intestinal baja en el recién nacido. Muy bien, continuamos con el divertículo de Meckel. Hay que recordar que el divertículo de Meckel van a ser restos del conducto onfalomesentérico, conducto vitelino, que van a estar aproximadamente a 50-75 centímetros de la válvula ileocecal. Este divertículo de Meckel generalmente va a ser asintomático en su mayoría de las veces, pero el divertículo de Meckel a veces puede tener tejido gástrico, pancreático, ectópico que ulceran el ileón adyacente, y eso nos va a generar la clínica, que va a ser una hemorragia rectal indolora en los primeros 2 años de vida, ¿ok? Va a haber una hemorragia rectal, una caca con sangre. Diagnóstico lo vamos a hacer con gamografía con pernectato de TC99M captado por las células de la mucosa gástrica de este tejido ectópico. Es así como lo vamos a diagnosticar, y nada más el sintomático va a requerir la extirpación quirúrgica. Si es asintomático, ahí lo podemos dejar. Continuamos con la invaginación intestinal. Recordar que primero era la enfermedad de Hirschsprung y esta de los 3 meses a los 6 años va a ser la causa más frecuente de obstrucción. Va a ser idiopática en su mayoría o asociada a infección. Su forma más frecuente va a ser la ileocólica, y la clínica lo vamos a encontrar como un edema de pared, hemorragia, heces en jalea de grosella típicos, obstrucción intestinal y gangrena. Bueno, para los que no saben qué es una invaginación, es pues cuando el pinche intestino se mete en el mismo pinche intestino. Ya deberían saberlo, no debía haberles explicado. La forma más frecuente va a ser la ileocólica, es decir, el ilion se va a meter en el colon.
Muy bien, la exploración física va en la fosa ilíaca derecha, va a haber un vacío, como el ilion va a estar metido en el colon. Vamos a sentir como si no hubiera nada ahí adentro y vamos a palpar una masa alargada y dolorosa en el hipocondrio derecho, que va a ser el ilion metido en el colon. Y la presencia de dedo con sangre después del tacto rectal va a ser muy sugerente de esta invaginación intestinal. Por eso aquí hay un dedito, le vamos a hacer la maldad, le metemos el dedo meñique, ¡pum!, sale con sangre. Invaginación intestinal, cabrón. Diagnóstico, ecografía abdominal, va a ser característica la imagen en dona, y en el enema opaco va a ser característica la imagen en muelle enrollado, ¿ok? El tratamiento lo vamos a usar si tiene una evolución menor de 48 horas sin signos de perforación o peritonitis. Vamos a hacer una reducción hidrostática con enema de bario y control radiológico. Si hay signos de perforación o tiene más de 48 horas de evolución, lo vamos a corregir quirúrgicamente. Continuamos con la enfermedad celíaca. Hay que recordar que esta va a ser una enfermedad inmunológica. Vamos a sospecharla en un paciente irritable, más pérdida de peso y apetito, más diarrea, ¿ok? Recuerden que esta enfermedad es porque el paciente no puede procesar bien el gluten en los alimentos, entonces esto va a generar toda la clínica. El diagnóstico lo vamos a hacer también inmunológico, principalmente con anticuerpos, el IgA antitransglutaminasa, genéticos, el factor de histocompatibilidad de Q2 positivo o el HLA-DQ8. Principalmente la más común va a ser la HLA-DQ2. Y posteriormente la biopsia intestinal. Antes era muy común que la biopsia intestinal fuera necesaria para el diagnóstico de la enfermedad celíaca, sin embargo ahorita solo el componente genético y los anticuerpos son suficientes para dar un diagnóstico de la enfermedad celíaca. El tratamiento obviamente va a ser una dieta exenta de gluten por riesgo al linfoma intestinal. En caso de que el paciente siga comiendo gluten y le valga verga tener diarrea, pérdida de peso, las heces típicas grisadas, abundantes y malolientes, es muy probable que le dé un linfoma intestinal no Hodgkin. Hay que recordar que se asocian otras alteraciones patológicas a la enfermedad celíaca. Vamos a encontrar aftas orales, hipoplasia del esmalte y la lengua lisa. Como podemos ver en esta imagen, acropaquias son típicas de la enfermedad celíaca. Una atrofia muscular proximal, va a haber sangrado. Y listo. El seguimiento va a ser determinación periódica de anticuerpos y la densitometría ósea una vez al año porque son más propensos a tener osteoporosis. Y vamos a hacer despistaje de otras enfermedades autoinmunitarias porque se asocian a otras enfermedades. Hay que recordar que la parte que va a estar dañada en la vía intestinal va a ser el duodeno y el yeyuno. Muy bien, vamos a hacer un breve resumen para que recuerden sobre los diagnósticos diferenciales cuando hay un retraso ponderoestatural en la infancia. Primero que nada, un paciente con este retraso más tos crónica nos va a hablar de qué, amigos, de qué puede ser. Muy bien, fibrosis quística. Posteriormente, un paciente con retraso ponderoestatural en la infancia con diarrea crónica pero sin tos nos va a hablar de la enfermedad celíaca, como acabamos de ver. Un retraso más el estreñimiento crónico, como ya lo vimos hace rato, correcto, una enfermedad de Hirschsprung. Un retraso más regurgitación, ¿qué creen que sea? O sea, sé que tienen 2 neuronas mínimo, usen una, amigos. ¿Qué tendrá? Pues obviamente enfermedad de reflujo gastroesofágico. Continuamos con el síndrome de Reye. Muy bien, el síndrome de Reye hay que recordar que va a ser la encefalopatía aguda y degeneración de la grasa hepática y se asocia principalmente a una infección viral con la ingesta de ácido acetil salicílico. Aquí hay una coronita de Rey, ácido acetil salicílico para que recordemos, y una infección viral. Muy bien, la lesión va a ser a nivel mitocondrial. En una
infección viral en niños de 4 a 12 años, más la ingesta de aspirina, como ya mencionamos. El patógeno principal va a ser hemófilos influenza de tipo 2. La clínica, en fase de recuperación, el paciente va en fase de recuperación de la infección viral, el paciente comienza con vómitos, delirio, estupor, coma y puede llegar hasta la muerte. Vamos a palpar hepatomegalia, sin ictericia, van a incrementar las transaminasas, EPK y LDH. El tratamiento leve lo podemos dejar observándolo. Grave, tenemos que meter al paciente a una unidad de terapia intensiva, reponer glucosa IV, dar vitamina K, plaquetas y la vigilancia de la presión intracraneal, vigilando que no suba. Continuamos y creo que finalizamos con la hepatitis crónica autoinmune. Van a haber dos tipos, amigos, la hepatitis crónica autoinmune tipo 1 y la tipo 2. La tipo 1 tiene el peor pronóstico entre las dos. El diagnóstico se va a hacer con autoanticuerpos antinucleares, que son los ANA, y los autoanticuerpos antimúsculo liso, los SMA. Y en la 2, los positivos van a ser los autoanticuerpos antimicrosoma de hígado y riñón tipo 1 y el anticuerpo anticitosol hepático LC1. La clínica se nos va a empezar a elevar las transaminasas y la hepatomegalia como cualquier hepatitis, sin embargo esta no va a tener una etiología viral. Va a haber hepatomegalia, va a haber ictericia y va a haber coluria. Va a ser un paciente que va a tener una ictericia persistente y una coluria persistente. Hay que recordar que el tratamiento va a ser con prednisona, 2 miligramos kilo día. Esto es un símbolo como de Pepsi para recordar que la prednisona es el primer tratamiento que debemos de dar, y a las 2 semanas vamos a dar la azatioprina, 1 a 2 miligramos kilo día también. Vamos a ir disminuyendo la prednisona cuando metamos la azatioprina y vamos a ir aumentando la azatioprina. Posteriormente vamos a observar y vamos a valorar la evolución del paciente. Muy bien, amigos, así de rápido, así de fácil. Ya estamos en los últimos momentos decisivos para ver si pasamos o reprobamos el ENARM. Recuerden que si reprueban el ENARM no es el fin del mundo, siempre pueden vender su cuerpo, siempre si tienen buenas boobies, buenas nalgas, buena boca, si no tienen reflejo nauseoso, pueden trabajar de otra forma, no hay ningún problema si no lo pasan, no los va a hacer menos o más estúpidos, ya saben que son estúpidos, pasen o no pasen el ENARM. Entonces, échenle ganas, amigos, y recuerden, si yo no paso el ENARM, ustedes pásenlo por mí. Hasta la vista, baby.